Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Qué gran bendición poder contar con su sintonía en la República Dominicana y en tierras extranjeras a través de la Internet. Siempre tenemos una oración en el corazón y pedimos a Dios en primera instancia para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas como facilitadores de estas lecciones y, por supuesto, ustedes amigos que reciben este material cada día. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender la palabra de Dios y quisiéramos agradecer al Dios Todopoderoso porque nos hace un instrumento para la predicación del Evangelio. De manera que hoy, como cada día, hacemos una invitación para que esté junto a nosotros con el propósito de estudiar la sagrada palabra de Dios, la Biblia. Y por supuesto agradecer a Dios por darnos el privilegio durante todo este trimestre de compartir con ustedes el tema general, hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. La misión, ya sabemos, alguien dijo que cada persona que nace en Cristo Jesús nace como un misionero y el misionero es el que da las buenas nuevas. Y nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio motivamos a toda la población para que podamos convertirnos todos en esas personas que sirven de instrumento para llevar felicidad, alegría, gozo y esperanza a cada persona que no conoce de Jesús. Para hoy estaremos abordando el tema Una iglesia llena de poder. Saludos, Pastor Alex Lizardo, que Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros en esta hora haciendo los comentarios a estas lecciones. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Qué gusto poder un día más estar aquí en cabina para estudiar la palabra de Dios, compartir con usted y con los amigos oyentes de Radio Amanecer. Hoy tenemos un estudio sumamente importante. Invitamos a los amigos oyentes a buscar su Biblia, su guía de estudio, para que nos acompañen en el estudio de hoy titulado Una iglesia llena de poder. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija. Dios y Padre, una vez más te agradecemos por esta oportunidad que nos confiere. Vamos a estudiar tu palabra, que es alimento espiritual para nosotros y fortaleza para nuestra fe. Bendice de manera muy especial a cada amigo que a esta hora estudia tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Una iglesia llena de poder. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, con razón ha sido llamado los Hechos del Espíritu Santo porque el protagonista definitivamente es el Espíritu Santo. Una iglesia de poder está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que ora, una iglesia que estudia la palabra de Dios y esa iglesia que pide constantemente la presencia y la participación en su vida del Espíritu Santo. Es una aventura emocionante de testificación, proclamación del Evangelio, crecimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos que esta es la historia de creyentes consagrados, llenos del poder del Espíritu Santo, que impactan al mundo por Cristo. Eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres, a través de mujeres consagradas que están totalmente dedicadas a su servicio, que están totalmente dedicados a su servicio. Por eso vamos a hacer una revisión en la Santa Palabra de Dios, la Biblia. En el libro de los Hechos vamos a tocar varios capítulos, consecuentemente varios versículos, y notaremos que esa iglesia primitiva, la primera iglesia
estaba llena del poder del Espíritu Santo, por eso se habla de ella, una iglesia llena de poder. Pastor Alex Lizardo. Claro, pastor, y de seguro, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que al mismo tiempo, una vez ellos recibieran el Espíritu Santo, saldrían a testificar acerca de él hasta los confines de la tierra, ellos debieron haberse preguntado cómo sería posible hacer esto, cómo podría impactar al mundo este pequeño grupo de creyentes, porque la misión que Jesús les dejó era muy abarcante, abarcaba a todo el mundo. ¿Cómo sería posible para ellos cumplir el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, siendo ellos un pequeño grupo de creyentes y con muchas limitaciones? No tan solo las limitaciones intelectuales, las limitaciones de oratoria, sino también tenían limitaciones financieras. Recuerden que los discípulos de Cristo eran personas humildes, habían dejado todo para seguir a Cristo. Tenían pocos recursos financieros, pero una tarea enorme que Jesús les había dejado. Algunos dirían imposible para los discípulos poder expandir el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Sin embargo, los discípulos y aquel pequeño grupo de creyentes comprendieron que por medio del ministerio del Espíritu Santo, con el poder de Dios, nada sería imposible. Queridos amigos, apreciados oyentes, esta primera iglesia que se hace la descripción en Hechos de los Apóstoles era una iglesia que indudablemente crecía. El crecimiento fue extraordinario porque esta iglesia estaba llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo porque estudia. La iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo es una iglesia conforme a lo que vemos en el libro de los Hechos, una iglesia con esa capacidad de adorar a Dios. Esta iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia donde se veían actos de misericordia. También esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia que tiene una gran capacidad de administración. Es una iglesia que nosotros podemos observar con un espíritu de mayordomía, una buena administración. Y esa iglesia llena del poder del Espíritu Santo marcha siempre unida. De manera que el poder del Espíritu Santo, cuando se manifiesta o se tiene en la iglesia, tiene la misión clara de parte de Dios, y es la predicación del Evangelio, que es lo que vemos ahí en el libro de los Hechos. Mis amados hermanos y amigos, Dios continúa invitando a la humanidad a compartir su visión, su misión para todo el mundo, como lo hizo a través de la primera iglesia. Somos colaboradores de Dios, inspirados por Dios y enviados por el Señor a proclamar el Evangelio, tanto con nuestras palabras como con nuestra conducta. Y es importante aprender de esa primera iglesia lo que Dios hizo con los apóstoles y a través de los apóstoles hizo a favor de toda esa comunidad. Por eso, Pastor Scrogins y amigos, ningún tipo de limitación los detuvo a ellos en la tarea de la predicación del Evangelio. Ellos primero oraron, buscaron a Dios, confesaron sus pecados, se arrepintieron de sus actitudes egoístas, derribaron barreras y diferencias que había entre ellos, y durante 10 días en el aposento alto fueron transformados. Ahora estaban listos para el derramamiento del Espíritu Santo, como Cristo así lo había prometido. El libro de Hechos describe que Dios derramó su Espíritu en una medida abundante allí en el aposento alto. Y una vez llenos del Espíritu Santo, Pastor Scrogins, nada pudo detenerlos en la tarea de la predicación del Evangelio. Bien amigos, con relación a lo que hemos venido presentando, estos argumentos sería de mucho interés que nosotros podamos avalarlo en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a compartir varios pasajes en el libro de Hechos de los Apóstoles para ponernos a tono justamente con lo que hemos venido informando sobre esa iglesia de poder. Hechos capítulo 2 versículos 41 y 42.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten ustedes, de acuerdo a este pasaje de la Biblia de Hechos 2, 41 y 42, es una iglesia que trabaja. Nos dice el texto que fueron bautizados una gran cantidad de personas. Se nos habla también de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo que estudia, y es una iglesia que presenta unidad, comunión unos con otros, con esa capacidad de partir el pan y de orar juntos. Muy bien, pastor, el texto de Hechos capítulo 4, verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y el versículo 31 del mismo capítulo 4 del libro de Hechos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra declaración encontramos en Hechos capítulo 5, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres. Otra de esas características de una iglesia que trabaja, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, es una iglesia que se dedica a crecer espiritualmente, y en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, una característica de una iglesia que trabaja, de una iglesia que toma muy en serio lo que es la predicación de la palabra de Dios. Como dice el texto bíblico de Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que los creyentes con esta iglesia llena del poder del Espíritu Santo se beneficiaban de las enseñanzas y también de la predicación del Evangelio a aquellos que necesitaban escuchar esas buenas nuevas. También el libro de Hechos capítulo 6 verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y el capítulo 16 verso 5 del libro de Hechos dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Estudiar estos pasajes de la Biblia nos lleva a una profunda reflexión. ¿Qué haría la iglesia sin el poder del Espíritu Santo que se manifieste en forma extraordinaria como lo hizo entre los discípulos, entre los apóstoles? ¿Cuán poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar a otros? Sin embargo, ¿cuánto pueden hacer por medio de Cristo si están imbuidos del poder del Espíritu Santo? El maestro humano no puede leer los corazones de sus oyentes, pero Jesús dispensa la gracia de toda persona que necesita. El Señor comprende las posibilidades del hombre, su debilidad, su fuerza. El Señor está obrando en el corazón humano, y un ministro puede ser, para las personas que escuchan sus palabras, un sabor de muerte para muerte, alejándose de Cristo, o, si es consagrado y devoto, si desconfía en sí mismo y mira a Jesús, puede ser un sabor de vida para todas aquellas personas que ya están bajo el poder convincente del Espíritu Santo y en cuyos corazones el Señor está preparando el camino para que los mensajes que Él da a los seres humanos puedan llegar a la gente humana. Por eso, cuando consultamos esos pasajes de la Biblia que acabamos de citar, necesariamente nosotros deberíamos preguntarnos, y preguntamos también a nuestros hermanos y amigos, ¿qué es lo que más impresiona de estos pasajes en tu vida de manera particular? Y también podríamos preguntarnos, ¿cuál es el mensaje que Lucas, el autor de Hechos, desea compartir al registrar un crecimiento tan rápido? Pastor Alex Lizardo, nos gustaría escuchar su reacción ante estas inquietudes, estas preguntas que nosotros
nos hacemos al escuchar esos textos de la Biblia que acabamos de compartir con nuestros oyentes. Pastor Scrogis, me impresionó mucho en los textos que leíamos el crecimiento vertiginoso, el crecimiento rápido de la iglesia. La iglesia creció de una manera muy rápida, una vez fue llena del Espíritu Santo. Y Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, Lucas relata el crecimiento de la iglesia. Por eso se detiene a calcular cuántos fueron bautizados, cómo la iglesia crecía cada día. La intención de Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la vida primitiva. Lucas intenta resaltar de que sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no hubiese crecido. Pero una vez un pequeño grupo de creyentes es llenado por el poder del Espíritu Santo, automáticamente, de manera natural, viene el crecimiento, Pastor Scrogis. Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. O sea, la iglesia crecía en números, pero también crecía en calidad de los feligreses que tenían. Y esto ocurrió porque el Espíritu Santo era el protagonista. El Espíritu Santo era quien conducía, quien motivaba, quien dirigía, quien guiaba aquella iglesia. Lucas dice que en la primera exposición pública del apóstol Pedro se bautizaron como 3,000 personas, y él puntualiza que solamente contaron los hombres, que no contaron a las mujeres ni a los niños. Es evidente, pastor, que en ese día cuando Pedro predicó ese sermón, como bien usted señalaba, haciendo mención o recordando lo que la Biblia nos dice acerca del poder que había en esas palabras, que aunque le estaba expresando Pedro, reconocemos que venían directamente del Espíritu Santo, y alrededor de 3,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, debemos entender que allí se produjo algo extraordinario. 10, 12, no sé, 13,000 personas quizás se convencieron de ese poder maravilloso que había en las palabras de Pedro, dirigida especialmente por el poder del Espíritu Santo, y entregaron su vida a Jesucristo. Y es que la principal característica, y por lo tanto la principal enseñanza de esa iglesia primitiva, es que se trata de una iglesia que vive, una iglesia que sentía el poder del Espíritu Santo en su plenitud. Y se utilizó esta expresión, el Espíritu Santo, porque es sabido que la preposición en denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo al que se refiere. Así la iglesia primitiva estaba inmersa, estaba sumergida y por lo tanto llena de fuerza por fuera y por dentro del poder del Espíritu Santo. Esto es evidente ya que el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que recibirían el poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Hechos 1:8. A partir de tal realidad, los discípulos habrían de convertirse en esos testigos poderosos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Al estudiar el libro de los Hechos, nos permite entender lo que el Espíritu Santo realiza a favor de aquellos que desean hacer una obra a favor de Dios y que lo hacen con toda sinceridad. Dios invita al ser humano a trabajar de todo corazón, a entregar su vida a Cristo Jesús y buscar las características que reunió esta iglesia para recibir el poder maravilloso del Espíritu Santo en gran plenitud, e hicieron esas labores de las cuales nosotros hemos estado destacando en esta lección. Y me llamó mucho la atención lo que decía el versículo 31 del capítulo 4. Lucas relata que cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Podemos notar, amigos oyentes, 3 hechos importantes acá. Primero, ellos oraron y buscaron fervientemente a Dios de rodillas. Número 2, fueron llenos del Espíritu Santo y poder de lo alto inundó sus vidas. Y número 3, salieron del crisol de la oración
y predicaron la palabra de Dios con confianza. Nótese que no se quedaron orando en el aposento alto. Ellos oran, reciben la promesa y salen a predicar. Es probable, Pastor Scrogis y amigos oyentes, que hayan hermanos hoy día que prefieren retirarse, estar lejos, orando en comunión con el Padre, y ahí pasan tiempo, pasan horas y entienden que lo están haciendo bien. De hecho, es muy probable que existan iglesias que se dediquen solamente a la oración y a recibir el Espíritu Santo, distante, y se queden ahí. Pero aquí vemos en la iglesia primitiva que ellos oraron, se consagraron, recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia llena del Espíritu Santo no se puede quedar encerrada entre cuatro paredes. Tiene que salir a la calle para hablarle a las personas de Cristo Jesús. Pastor y amigos oyentes, la recepción en gran escala del Espíritu Santo entre los apóstoles, podemos decir sin temor a equivocarnos que ya estaban redimidos por la gracia de Cristo y fueron transformados por su amor. Notamos en esta vida y la obra de los discípulos de Cristo, los apóstoles, cómo sintieron ese impulso interior de compartir la fe. No podían guardar silencio, y eso sucede con todas las personas que reciben en gran medida el poder del Espíritu Santo. No pueden permanecer callados, no pueden estar en silencio. El apóstol Pablo lo dice con una elocuencia extraordinaria. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. La carta del apóstol Pablo a los creyentes de Roma, Romanos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Cuando la gracia de Dios transforma nuestra vida, el Espíritu Santo nos convence de nuestra necesidad de compartir las maravillas de su gracia y la gloria de su verdad con otros. En el Nuevo Testamento, notamos en esta iglesia, floreció porque los creyentes del siglo I no podían guardar silencio acerca de su relación con Cristo. Como lo declaró también el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14. Amados hermanos y amigos, el amor de Cristo llenaba el corazón de los apóstoles y rebosaba hacia todos los que les rodeaban. El Espíritu Santo transformó su vida, trajo poder a su testimonio y el cambio se sintió en todo el mundo conocido. De manera que eso es lo que se presenta en una iglesia que es guiada por el poder del Espíritu Santo, cuando sus miembros están conscientes de esa necesidad de guía divina que es la tercera persona de ese Dios triuno que nos invita a trabajar a favor de los demás, y en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, nuestra existencia, sentiremos el gran compromiso, como lo hizo la iglesia llena del poder del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva. También nosotros lo haremos en la actualidad, porque es imposible callar lo que Dios hace y continúa haciendo con nosotros, y eso lo podemos ver históricamente. Así es, pastor. El testimonio de los apóstoles fue presentado con un poder que nunca podrían haber producido dentro de sí mismos. El que les daba energía a ellos era el Espíritu Santo. Hermanos, amigos, oyentes, el Espíritu Santo es quien siempre empodera el testimonio auténtico y genuino y lo hace eficiente en los corazones de los incrédulos. El testimonio de la iglesia primitiva cruzó las barreras culturales, atravesó continentes, los condujo a ciudades, aldeas, a traspasar desiertos, también a través de mares tempestuosos y por empinados senderos montañosos. Estos creyentes llenos del Espíritu Santo quebraron tradiciones sociales y costumbres culturales y esparcieron el mensaje del Evangelio por todo el mundo mediterráneo. El Espíritu Santo los condujo de manera muy especial por una jornada de fe que resultó en la conversión de miles que aceptaron
a Cristo Jesús, pastor. Esa unidad que se manifestó y ese poder que había en la iglesia primitiva es la que nosotros necesitamos en la actualidad. Notemos que el Espíritu Santo fue derramado después que los discípulos sintieron que habían llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión de Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un solo cuerpo. El Espíritu, señores, de aquel que había muerto para que los pecadores vivieran, animaba a toda la congregación de los creyentes y es el Espíritu que debe manifestarse en la actualidad. El Espíritu Santo debe ser una nota que suene constantemente en nuestros oídos, que procuremos buscar ese poder maravilloso y que nuestra vida esté a tono con lo que nosotros profesamos y notaremos cómo se va a producir en la iglesia ese reavivamiento y esa reforma que se produjo en esa iglesia primitiva. Mis amados hermanos, queridos amigos, en el día de hoy hemos compartido con ustedes un tema de mucho interés, una iglesia llena de poder. Recuerden que la lección que estamos estudiando en esta semana es la lección número 5, testificar con el poder del Espíritu Santo, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Al cierre, les invitamos para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, en este día hemos estudiado sobre esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primera, en la primera iglesia, y es el Espíritu que nosotros estamos suplicando que se manifieste entre nosotros. Él siempre nos guía, Él está con nosotros, pero necesitamos unirnos, hacer tu voluntad para que en gran escala, en gran medida pueda ser derramado el Espíritu Santo y se vea una obra maravillosa en favor de aquellos que te necesitan, así como obraron los cristianos en aquella época. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Favores que pedimos y rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.